Continuemos con el tema de dinámica. Los objetivos de aprendizaje son definir el concepto de fuerza y su unidad de medida, como lo es el Newton, identificar y describir las fuerzas fundamentales en contexto de molinería, lo que es el peso, la normal, la fricción, tanto estática como cinética, y la tensión. Comprender y enunciar las 3 leyes de Newton del movimiento. Aplicar conceptualmente las leyes de Newton para explicar el movimiento y el equilibrio en los sistemas de molinería. Dibujar diagramas de cuerpo libre para objetos simples en situaciones relevantes. Por ejemplo, el material que va sobre una cinta o un cangilón. Utilizar el diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que actúan sobre un componente. Empecemos por introducir la dinámica, que no es más que la explicación de las causas del movimiento. ¿Qué es la dinámica? La dinámica se enfoca en las causas del movimiento, descrito por la cinemática, como habíamos dicho anteriormente. Y esas causas del movimiento no son más que las fuerzas. La dinámica permite entender por qué un objeto se acelera, por qué se mantiene en movimiento constante o por qué permanece en reposo. Es fundamental para comprender cuánta fuerza necesita un motor para mover una cinta cargada o cómo fluyen los granos en un silo o por qué una correa de transmisión no resbala. La fuerza es una interacción entre 2 objetos o entre un objeto y su entorno. Intuitivamente solemos asociar la fuerza a un empujón o a un tirón, como vemos en la figura. Y técnicamente, la fuerza no es más que aquello que puede causar un cambio en el estado de movimiento de un objeto, es decir, causar una aceleración o producir una deformación en él. Y la fuerza es una cantidad vectorial porque tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Cuál es la unidad de medida de la fuerza? En el Sistema Internacional de Unidades, la fuerza se expresa en newton. Un newton no es más que la fuerza necesaria para lograr una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado de un objeto cuya masa es de 1 kilogramo. En los otros sistemas de unidades, recordemos que existen equivalencias y que estas equivalencias pueden ser aplicadas tal y como vimos en la unidad anterior. ¿Cuáles son los tipos de fuerzas que son las causantes del movimiento? Empecemos por el peso. Y típicamente el peso suele ser confundido con la masa, pero el peso es una fuerza. Y no es más que la fuerza con la cual la Tierra atrae un cuerpo cualquiera. ¿Y cómo se calcula? Bueno, el peso se calcula como la masa por la aceleración de gravedad. Recordemos que la aceleración de gravedad es una constante que depende de la ubicación nuestra o donde estemos midiendo el peso en todo el planeta. Y en nuestro planeta esa fuerza, esa constante de gravedad va dirigida hacia abajo, ¿ok? Ojo, esto no significa que como va hacia abajo siempre la aceleración es negativa. Todo depende del sistema de referencia que nosotros estemos considerando para realizar ese diagrama de cuerpo libre, ese balance de fuerza que hacemos sobre un cuerpo, ¿ok? La fuerza nos permite determinar todo lo que se refiere a la carga que experimenta una estructura. Unos hilos, un piso, o las cintas transportadoras, o los elevadores. Es la fuerza motriz principal en el flujo de gravedad, en los hilos y en lo que llaman los chutes. Es relevante recordar que no debe confundirse la masa con el peso, porque la masa es una cantidad escalar que típicamente medimos a través de una balanza, mientras que el peso es una fuerza que calculamos, como hemos dicho, masa por la constante de aceleración de gravedad. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es la fuerza que experimenta un cuerpo cuando está sobre una superficie y que esa superficie no desea que la deforme. Por lo tanto, aplica una fuerza perpendicular a ella.
Y siempre hacia afuera, porque estamos diciendo que no quiere la superficie sobre la cual está depositada el cuerpo, no quiere que la deformen. Entonces la dirección es contraria a la superficie. El valor de esa magnitud se ajusta para evitar que el cuerpo penetre en la superficie, ¿ok? Y en un objeto que está en reposo sobre una superficie horizontal, la normal es igual al peso, pero en dirección opuesta. Claro, ¿y de dónde sale eso? Vamos a ver que del balance de fuerzas cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre. En planos inclinados tenemos que tomar en cuenta que esto no es exactamente igual porque ya hay una inclinación, con lo cual interviene el ángulo que forma ese plano inclinado con el piso o la superficie sobre la cual está apoyada ese ángulo inclinado. La fuerza, por supuesto, es fundamental para determinar la fuerza de fricción. ¿Y dónde podemos encontrar esta fuerza normal? En las cintas, en los engranajes, en los rodillos que están apretando un grano, etc. ¿Y qué es la fuerza de fricción? Bueno, como el nombre lo dice, fricción, ¿ok? Rozamiento. Es la fuerza que se opone al movimiento. Y esta fuerza siempre va a ir en sentido contrario al movimiento. ¿Y qué la origina? Ajá, si es la fuerza que se opone al movimiento, se origina porque hay una resistencia en la superficie a que el sólido se mueva o el elemento que está sobre ella se mueva sobre esa superficie. Ajá, y en ese momento que estoy explicando dije el cuerpo, el sólido, sea lo que sea, porque si por ejemplo tenemos un elemento que es un fluido, también vamos a encontrar la fuerza de fricción. Y allí es cuando entra lo que nosotros conocemos como la fuerza de fricción en las paredes de un ducto, por ejemplo. No importa que el fluido sea un gas o sea un líquido, porque allí va a depender de una propiedad como lo es la viscosidad. Mientras más viscoso el cuerpo, pues más fricción va a haber, mayor va a ser la fuerza de fricción entre ese cuerpo o ese fluido con respecto a la pared con la cual está en contacto. ¿Okay? Y aquí podemos definir dos tipos de fricción. La fricción estática, que es la fuerza que actúa cuando las superficies no se deslizan una con respecto a otra, pero hay una fuerza intentando iniciar el movimiento. Y su magnitud varía, ya que es igual y opuesta a la fuerza aplicada paralela hasta un valor máximo. Esta fuerza es la responsable de que la carga no resbale en una cinta inclinada y permite el agarre de correas en la polea, determina el ángulo máximo de inclinación de un silo, que es lo que se denomina el ángulo de reposo del material. Y existe la fricción cinética o dinámica, que es la fuerza que actúa cuando las superficies están deslizando una respecto a la otra. Es decir, tienen velocidades distintas y representan una resistencia al movimiento que debe ser vencida, por ejemplo, por los motores, se denomina pérdida de energía, influye en el flujo de granos, la fricción grano-grano, grano-pared y también, por supuesto, en el desgaste de las piezas. ¿Y qué es la tensión? Tensión. La tensión siempre va a estar presente cuando encontremos un medio continuo y flexible como por ejemplo una cuerda, una cadena, un cable, una correa, cuando es estirado o traccionado por fuerzas que actúan desde sus extremos. Su dirección se define en su actuación a lo largo de la cuerda o de esa correa, alejándose del punto de unión o del objeto al que está conectado. Siempre tira, nunca empuja. Y dependiendo de la magnitud de la fuerza que genere, por supuesto, esa tensión. ¿Y dónde está este tipo de fuerzas? En las correas de transmisión para mover las poleas, o en la fuerza que ejercen los cables para soportar una carga, o en la fuerza de la cadena de los elevadores y así sucesivamente. Ya sabemos cuál es el elemento que tiene que estar presente para que ella exista. Bueno, sigamos con las leyes de Newton. Las leyes de Newton
es lo que nos va a permitir caracterizar esas fuerzas que están presentes en un cuerpo. Empecemos por la primera ley. La primera ley, su enunciado dice lo siguiente. Un objeto permanecerá en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a velocidad constante, a menos que exista una fuerza externa que actúe sobre él. Muy interesante. ¿Y cuáles son las consideraciones en esta primera ley? Bueno, primero la inercia, ¿ok? Que no es más que la resistencia que tiene un objeto a cambiar su estado de movimiento. La masa tiene relación directa con la inercia. El equilibrio, si la fuerza neta, es decir, la suma de toda la fuerza que actúa sobre un cuerpo, son iguales a 0, el objeto se dice que está en equilibrio. Esto significa que su aceleración es exactamente igual a 0, por lo que o está en reposo o se mueve con velocidad constante. ¿Y cuál es la aplicación en molinería? Miren, esta ley permite explicar por qué un silo no se mueve o por qué una cinta a velocidad constante sigue así si no hay cambios, o por qué se necesita una fuerza para arrancar, obtener o detener un flujo de un material. ¿Y qué nos dice la segunda ley? La segunda ley, su enunciado es el siguiente. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. ¿Y cuáles son los factores que influyen sobre esta segunda ley? Empezamos por la ecuación clave, la ecuación típica que estudiamos en nuestros cursos de física cuando estábamos en bachillerato o en la universidad o en algún centro educativo universitario. La suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Y cuál es la aplicación de esto en la molinería? Bueno, esta primera ley permite explicar la fuerza necesaria para producir una cierta aceleración. Por ejemplo, arrancar un elevador que se encuentra cargado. O la aceleración resultante de una fuerza conocida, como por ejemplo, cómo acelera el grano cuando cae. O las fuerzas desconocidas si no se conoce la masa y la aceleración o se está en el equilibrio, es decir, cuando la aceleración es igual a 0. Vaya, llegamos a la tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Su enunciado es el siguiente. Si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, es decir, acción, entonces el objeto B ejercerá una fuerza igual de magnitud, pero puesta en dirección sobre el objeto A. Esa es la reacción. Entonces, esta es la ley que nosotros normalmente conocemos como ley de acción y reacción. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Si nosotros actuamos sobre un cuerpo, pues recibiremos una fuerza igual, pero en sentido opuesto del otro cuerpo hacia nosotros. ¿Y cuáles son los factores que inciden sobre esta tercera ley? Bueno, primero partamos del concepto clave. Las fuerzas siempre ocurren en pares. La acción y la reacción actúan sobre objetos diferentes, por lo que nunca se cancelan entre sí cuando se analizan las fuerzas sobre un solo objeto. Entonces la fuerza de A hacia B es igual a menos la fuerza de B sobre A. ¿Y dónde vemos aplicada esta ley? Miren, el rodillo aplica una fuerza al grano para molerlo. Esa es la acción. Y el grano aplica una fuerza igual, pero opuesta al rodillo, que es la reacción. La correa tira de la polea. Eso es la acción. Y la polea tira de la correa. Esa es la reacción. Y ya he hablado o he mencionado el diagrama de cuerpo libre. Veamos con detalle qué es. Un diagrama de cuerpo libre no es más que la representación gráfica de un cuerpo aislado y sobre él aplicamos todas las fuerzas que puedan estar presentes actuando sobre él. ¿Para qué? Para aplicar la segunda ley de Newton. Es decir, la sumatoria de todas las fuerzas
igual a la masa por la aceleración que experimenta el cuerpo. Ejemplo número 1, el caso más sencillo, un granito. Entonces, el grano está sobre una superficie, aplicamos el balance de fuerzas, vamos a ver que existe la fuerza de normal, que va opuesta a la superficie que recibe el grano, y está el peso, que es la fuerza vertical hacia abajo del grano, ¿okay? La masa por la gravedad. Ese es el diagrama de cuerpo libre para ese ejemplo. Pero si tengo el mismo caso del grano, solo que está sobre un plano inclinado, ¿ok? Ese plano inclinado tiene un ángulo, entonces tendremos que, al estar a plano inclinado, la gravedad actúa sobre el cuerpo de manera que sí, hace que se pegue más sobre la superficie, pero al mismo tiempo como el peso tiene dos componentes, porque hay un ángulo que se está formando producto de ese plano inclinado, ese ángulo hace que la gravedad también jale el cuerpo hacia abajo. Entonces, ese efecto de jalarlo hacia abajo, si la superficie sobre la cual está el grano es rugosa, o mientras más rugosa sea esa superficie, pues más fricción va a oponer va a ofrecer para que el grano no se mueva. ¿Ok? Entonces tenemos la normal, que siempre es perpendicular a la superficie, el peso que va vertical hacia abajo, y la fuerza de fricción o la fuerza de roce que va contraria al movimiento del grano. Y el ejemplo número 3. Tenemos un cangilón. Un cangilón sobre el cual aplicamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas? Bueno, recordemos que un cangilón está sujeto a través de una correa, ¿verdad? Y esa correa va hacia una polea. Ok, entonces como estamos hablando de una correa, entonces estamos hablando de una fuerza que es la tensión, que ya habíamos visto, ¿verdad? No la atención, sino la tensión. Entonces, una fuerza que va vertical hacia arriba. Y también actúa el peso. Entonces va vertical hacia abajo. Y en el caso que haya una resistencia del aire importante, entonces tendremos una fuerza hacia abajo que llamaremos R, si está presente, ¿ok? Entonces ahí tenemos la aplicación del diagrama de cuerpo libre a un cangilón. Veamos cuáles son algunas aplicaciones específicas en molinería para aplicar la física. El diseño y evaluación de equipos. Ok, yo hago los cálculos, obtengo que el equipo debe tener estas especificaciones y luego voy al mercado y veo qué empresa me fabrica ese equipo con esas especificaciones. Y si no hay ninguna, pues entonces veo un fabricante o veo algún artesano que pueda producir el equipo que necesito. Normalmente se va a expertos. Entonces, en el diseño y selección de equipos, tenemos el cálculo de la tensión necesaria en correas y cadenas para seleccionar las que son adecuadas, estimar la fuerza de fricción para vencer, la que vamos a vencer para seleccionar o dimensionar correctamente los motores. Diseñar estructuras, los hilos, los soportes para que resistan el peso y otras cargas, como la fuerza normal. También para optimizar procesos, reconocer cómo la fricción, grano, pared, afecta el flujo en silos y en los chutes, el ángulo de reposo, la posibilidad de que exista atascos y el diagnóstico de problemas. Identificar las posibles fuentes de mal funcionamiento, por ejemplo, fluidos como el aire, que juegan un papel importantísimo en el transporte neumático y en la aspiración, aplicando principios de mecánica de fluidos, es decir, variables como la presión, flujo másico, flujo volumétrico, etc., por lo que la física va a permitir identificar y cuantificar esos problemas. Increíble, ¿no? Entonces, hemos visto la relevancia que reviste la física en el área de la molinería. Pasemos ahora a el trabajo, energía y potencia.